Listo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Méndez Meneses Moisés, Farfán Sánchez, Marta Sofía, Tito Rivera, Maricielo Stephanie, Zúñiga Manrique, Fernando José y quien les habla, Banda Concha Ana Paula. Vamos a hablar acerca del análisis estadístico que hemos realizado a la empresa Alicorp. Bueno, empresa y sus variables. La empresa que elegimos, como yo elijo mi compañera, fue Alicor. Hemos elegido las variables de medida de dispersión y medidas de asociación, también de pronósticos y de medida central. Hemos utilizado el periodo de 2012 al 2020 y las variables que hemos utilizado fue ingresos, costos, ganancias brutas y activos. Este lo hemos sacado de la bolsa de valores y hemos observado nuestra data para hacer el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver una interpretación general, ¿no?, de cada variable. Tenemos la de ingresos, que podemos ver que es un crecimiento regular durante el 2012 al 2020. Tenemos la de costos, que de 2012 al 2017 se mantenía estable, hasta que en 2017 tuvo un crecimiento brusco, que lo notaremos en la siguiente diapositiva. Como se puede ver acá en la ganancia bruta, al 2017 todo iba subiendo, pero como dije, como los costos subieron, en 2017 hubo una caída en las ganancias. Y en los activos podemos apreciar que es un crecimiento regular en el periodo 2012 a 2020. Siguiente, por favor. Bien, buenos días, soy Maricielo Tito y el día de hoy les voy a hablar sobre medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir a un solo valor una serie de valores. Representan un centro en torno a los datos analizados. Las medidas de tendencia central más conocidas o que mayormente se utilizan son la media, la mediana y la moda. Y las medidas de tendencia central poco conocidas son la media geométrica, ponderada y aritmética. En esta oportunidad, debido a los valores y variables con los que trabajamos, analizaremos las siguientes medidas de tendencia central. Media. No es más que el promedio de los datos. En otras palabras, es la suma de los datos por variable entre el valor característico de la serie. Sacando el promedio de todas nuestras variables, podemos ver que el promedio con mayor valor es el de los activos. Cuenta con 6.150.373.56 miles de soles. Esto nos quiere decir que Alicorp en estos periodos contó con grandes recursos para su toma de decisiones. Mediana. Es el punto central de los datos crecientes. Así pues, ordenando todos los datos según los años, obtenemos nuestros resultados. Podemos decir que el valor numérico mayor entre nuestras variables, que separa la mitad superior con la mitad inferior, es el de los activos, seguidamente de los ingresos. Ambos valores tienden a crecer y estos van directamente proporcional. Después tenemos la moda. Son los valores repetitivos. En nuestra data no tenemos valores que se repiten, son diferentes por los dígitos, por eso no existe repetición alguna, lo que nos limita a tener una moda. Media geométrica es el porcentaje promedio de los incrementos de las variables a analizar. Esta se halla de la siguiente manera. Valor final entre valor inicial, raíz de n, que es el número de periodos, menos 1. Como vemos en nuestro cuadro, existe el mismo nivel de incrementos entre la variable ingresos y costos. Podemos decir pues que a mayores costos, mayores serán los ingresos. Con esto vemos que existe una relación entre ambas variables. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Primero, aclarar por qué las medidas de dispersión son importantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que
nos expresan o demuestran. Ok, nosotros al analizar las medidas de dispersión vamos a hablar acerca de qué tan dispersos, valga la redundancia, están los datos de una determinada variable con respecto a su media. De alguna manera sirve para hallar qué tan variables son estos datos, estos datos de una determinada variable. Así pues, hicimos el análisis de dispersión de las 4 variables que analizamos de Alicorp, que son ingresos, costos, ganancia bruta y activos. En primera instancia podemos observar el análisis de dispersión de ingresos. También observamos y pusimos como dato estadístico importante el coeficiente de variación, ya que este nos ayuda a comparar. Entonces, lo que nosotros como grupo decidimos es comparar las 4 variables. ¿Cuál va a tener mayor variabilidad? Así que vemos que ingresos tiene 11.84% en el coeficiente de variación. Costos tiene un 12.67%. Siguiente diapositiva, por favor. Ganancias brutas tiene un 13.17% y los activos tienen un 31.53%. Pero también cabe aclarar que el coeficiente de variación no es el único dato estadístico que hemos utilizado, esta medida estadística para poder sacar este análisis. Hemos hecho también, por ejemplo, el rango, la desviación media, la varianza, tanto poblacional como muestral, la desviación estándar, los diferentes coeficientes, ya sea de kurtosis, de Pearson y el que ya mencioné, ¿no? El de variación. Para poder hacer un poquito más amplio este análisis, también me gustaría mencionar el coeficiente de kurtosis. Por ejemplo, quiero tomar en cuenta la variable que tiene el coeficiente de variación más bajo con la variable que tiene el coeficiente de variación más alto. En este caso, ingresos y activos. Ya sabemos, por ejemplo, que el coeficiente de variación es 11.84 y 31.53 respectivamente, pero en el coeficiente de kurtosis podemos observar que en ingresos es 1.5 y en activos es menos 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Que en ingresos hay mayor concentración, por así decirlo, de los datos alrededor de la media de los ingresos. En cambio, en los activos, como es negativo justamente el coeficiente de kurtosis, encontramos una menor dispersión alrededor de su media. Pero ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Pues simplemente es que nosotros al tratar de realizar, por ejemplo, la media muestral, a Alicorp le conviene mucho más analizar la media muestral de los ingresos, porque tiene un margen de error más pequeño. ¿Por qué? Porque la tasa es de 11.84%. En cambio, en los activos es mayor, es de 31.53% que encontremos un error. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Marta Sofía Farfán Sánchez y yo voy a hablar de las medidas de asociación. Bueno, en el presente cuadro se observa que, bueno, primeramente, lo de las variables analizadas se ha tomado a los ingresos como variable dependiente y a los activos como variable independiente. También se ha hecho un análisis de las variables ingresos y activos en el periodo 2012 hasta el año 2020. Bueno, este análisis de la empresa Alicorp, que es la empresa manufacturera más grande del Perú. También se observa que la tendencia es lineal y la gráfica muestra una clara tendencia ascendente. También se denota una relación positiva entre las variables activos e ingresos, esto debido al aumento. Bueno, esto es debido a que el aumento de los ingresos es directamente proporcional al incremento de los activos de la empresa Alicorp. También se observa una ligera curvatura en las variables ingresos y activos, puesto que el incremento en las variables activos e ingresos parece acelerar con el tiempo. Siguiente, por favor.
En el presente gráfico se explica que, bueno, de las variables analizadas se ha tomado a las ganancias como variable dependiente y a los costos como independiente. También se ha hecho acá un análisis de las variables costos y ganancias en el periodo 2012 hasta el año 2020. También la tendencia es lineal y la gráfica muestra un incremento notable durante el año 2019. Esto se denota en los resultados del 2020 y después de 7 años desde que se inició el análisis. Bueno, también es debido a que durante el 2019 Alicorp ha logrado un incremento del 19,1% según declaró a la Superintendencia del Mercado de Valores. También se observa una relación positiva directa entre las variables costos y ganancia bruta. Esto es debido a que las ganancias dependen de los costos, es decir, que si estos varían, afectan directamente a la ganancia bruta de la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, voy a explicar de la covarianza. En el análisis de las variables activos e ingresos, se tomó a los ingresos como dependiente. Se observa el resultado de la covarianza del periodo analizado y se denota que el coeficiente es positivo. Por otro lado, del análisis de las variables costos y ganancias brutas, se tomó a las ganancias como dependiente y también se observa que el resultado de la covarianza del periodo analizado también se denota que el coeficiente es positivo. Bueno, ahora de la correlación, aquí también se ha hecho un análisis de activos e ingresos y costos y ganancias. Bueno, en el primer cuadro, dado que son variables cuantitativas, se ha usado la correlación de Pearson. De las variables analizadas también se ha tomado a los ingresos como dependiente y a los activos como independiente. Se observa que, bueno, de estos resultados se observa que presentan una correlación del 96,28%, la cual es muy alta, y por otro lado, la relación entre las variables es positiva, es decir, que si los activos aumentan, los ingresos también aumentarán. Y bueno, esto es porque los activos son ingresos futuros de la empresa. Bueno, y por otro lado, en el otro cuadro, de las variables analizadas se tomó a las ganancias como variable dependiente y a los costos como independiente. Aquí se observa que, bueno, los costos y las ganancias presentan una correlación del 45,73%. Esta es moderada. Y por otro lado, la correlación entre estas variables también es positiva. Es decir, que si el costo aumenta, la ganancia bruta también aumentará. Pero la ganancia bruta también depende de los costos e ingresos de la empresa. Esto explica el porcentaje mencionado en el presente análisis de correlación. Bueno, ahora el coeficiente de determinación. De las variables analizadas, aquí también se ha tomado a los ingresos como dependiente y a los activos como independiente. El nivel de impacto de los ingresos sobre los activos es de 92,69%. Este es muy alto, lo que favorece el análisis, y el restante 7,31% representa a otras variables no incluidas en el análisis. En el otro cuadro se puede ver que de las variables analizadas se ha tomado también a ganancias como dependiente, y se observa que el nivel de impacto de la variable ganancias hacia los costos es de solo 20,91%. Y el restante, que es 79,09%, corresponde a las variables que no se han incluido en el análisis. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Moisés Méndez y a continuación hablaré sobre el pronóstico de variables. Como podemos observar, en el siguiente gráfico, para obtener los parámetros B0 y B1, que en este caso son más conocidos como la ordenada en el origen y como la pendiente, hemos hecho un gráfico de un análisis comparativo, más conocido como el diagrama de dispersión. Una vez hecho este análisis, hemos podido obtener la ecuación de dispersión
la cual nos ayudará a encontrar los dos parámetros. Siguiente. Como podemos observar en el pronóstico de variables, que en este caso serían los ingresos con actividades ordinarias y las ganancias brutas, había un incremento progresivo del año 2012 al 2020. Tomando en cuenta que desde el 2012 hubo un ingreso de 3.681.343 soles. Y a día de hoy, o mejor dicho, al día 2020, hay un ingreso de 5.273.500 nuevos soles. Y al costado podemos ver el pronóstico, que en este caso sería el de las ganancias brutas. Podemos llegar a la conclusión de que Alicorp ha ido mejorando poco a poco en lo que es sus ingresos, sus actividades ordinarias y a la vez en sus ganancias brutas. Siguiente. Como podemos ver en el pronóstico de utilidad neta mayoritaria, tomamos los periodos de tiempo al igual que en el anterior gráfico del 2012 al 2020. Vemos las ventas netas que empiezan desde el año 2012 con la cifra de 3.681.343 y terminan en el 2020 con 5.273.500 soles. Y al costado podemos ver la utilidad neta mayoritaria, que en este caso se encontraría aplicando la fórmula del pronóstico de variables. Siguiente. Bueno, mi nombre es Fernando Jesús Manrique y debe evaluarse las conclusiones. La primera conclusión a la que llegamos fue de que la medida de tendencia central nos ayuda demasiado a tantos dígitos, tantos datos, darnos solo los principales. Y así con estos, hallar los diferentes, así como la media, la moda, diferentes medidas, ¿no? ¿Qué variables utilizado? Ingresos, costos, ganancias brutas y activos. Otra conclusión a la que hemos llegado, que también ya se habló, fue los activos que tienen un coeficiente de variación del 31.53% e ingresos con un coeficiente de variación de 11.84%. Eso nos quiere decir de que los activos tienen mayor variabilidad, es decir, mayor riesgo al cometer un error que los ingresos. Los ingresos tienen menor variabilidad. Otra conclusión a la que podemos llegar es que existe una relación positiva entre los activos y los ingresos, tanto también como los costos y las ganancias brutas. Y la última es que gracias al análisis de pronósticos en la ganancia bruta, nos mostró una similitud a los datos reales que tenía la empresa Alicorp. Siguiente, por favor. Bueno, en recomendaciones, respecto a los resultados de medidas de tendencia central, podemos sugerir que la empresa Alicorp evalúe el nivel de ingresos y costos con respecto a las ganancias brutas. Debido a que observamos, gracias a los resultados de la medida geométrica, que el nivel de incremento porcentual varía en un 1%. Si bien es cierto, no existe gran nivel de variación, esta variable debería tener el mismo nivel de incremento con respecto a las variables ingresos y costos. Otra recomendación para dar a la empresa es que es recomendable aplicar las medidas de tendencia central, como la media en los ingresos, ya que este tiene menor variabilidad que en los activos, y así evitamos los errores, si es que hablamos de la muestra. Y una última recomendación es que Alicorp es la empresa manufacturera más grande del Perú. Los ingresos que la empresa obtiene dependen de la gestión de los activos que haga. En un futuro, Alicorp puede aplicar estrategias para que esta rotación de los activos sea más rápida y más eficiente, de tal manera que la empresa obtenga mayor utilidad, debido a que los activos son ingresos futuros a corto plazo para la empresa. Muchas gracias, ingeniero. Eso es todo.